Vamos con nuestro tema de hoy que tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con el sentido de la cruz y el imperio. Posiblemente hayan muchas cosas distintas en relación a esto, pero yo voy a dar algunos datos inicialmente, que son datos como estadísticos, si queremos llamarlo de alguna manera, datos generales. Pensemos un poquitito en el imperio del siglo I, ¿sí? ¿Qué era el imperio del siglo I? Primero, Roma, ¿sí? Y nos vamos a apoyar un poquitito con algunas láminas que voy a poner en la pantalla, justamente para, como hay muchos datos, para que estemos menos preocupados de los datos y un poco más centrados en el significado de cada uno de esos datos, ¿sí? Compartimos entonces la primera de las láminas, que tiene que ver justamente con esta primera idea. Un segundo, ahí la tenemos. Que tiene que ver justamente con esta primera idea del Imperio Romano. Si lo están viendo allí, se puede apreciar claramente esa pequeña porción del mundo, pero absolutamente llena de poder, de fuerza, de dinámica que impactaba de una forma muy grande todo el mundo. ¿Qué cosas significativas tenía el Imperio Romano para que nosotros estemos hoy hablando de ese imperio como uno de los más poderosos, o tal vez el más poderoso del mundo en ese momento? Tenía banco, tenía moneda, tenía leyes. Parte de las leyes del derecho romano hasta hoy nos salpican un poquitito. El 25% de la producción mundial la producía el Imperio Romano, ¿sí? Era muy fuerte en ese sentido. 56 millones de habitantes, 3 millones de kilómetros cuadrados, pero tomen este dato particular. Estaba a 4.000 kilómetros de Jerusalén. Esto es muy singular, porque la sede que era Roma, y por ahí no sé si ustedes están pudiendo ver un punterito que se mueve, ¿sí? Acá teníamos la sede, pero Jerusalén está por acá. Y eso significaba cruzar algunos mares y un camino tierra y una cosa realmente muy larga. Para que tengan una idea, con los medios de transporte, porque hoy 4.000 kilómetros es un avioncito y muy rápido, pero con los medios de transporte de la época eran 60 días de caminata de 9 horas por día. Eso era la distancia entre Jerusalén y Roma. Es decir que el impacto de Jerusalén sobre Roma era medianamente significativo. ¿Y por qué impactó tanto este tema de la cruz? Y vamos a ver cómo y de qué manera impactó. Por supuesto, para estos señores el César era su Dios, ¿sí? Y esto que por ahí nos complica o que no nos gusta mucho, que por ahí no lo queremos entender, el César era su Dios y el Dios para nosotros está con minúscula expresamente puesto. Pero permítanme hacer una comparación con el mundo de hoy, con el imperio o los imperios del siglo XXI. Después en el apunte van a poder mirar esto y agrandarlo un poquitito más y verlo con un poquitito más de detalle. Pero acá tienen algunos datitos que nos van a ayudar a ver más o menos. Por supuesto, moneda. Ustedes saben que hay una moneda de orden mundial. ¿Sí? Nos guste o no nos guste, hay una moneda de orden mundial que se maneja todas las transacciones. El 42% de la producción del mundo está entre dos países. Estados Unidos, que tiene casi el 25%, y China, que tiene poco más del 16%. ¿Entienden esto, no? Esto es algo de la dimensión de lo que es imperio, porque cada una de estas cosas genera poder, demanda, esfuerzo, etc. 150 millones de kilómetros cuadrados, 8.700 millones de habitantes. Estamos cerca de todo, porque hoy es cuestión de tomar un avión para acá, para allá, y llegamos. Pero permítanme comparar, como así decíamos que el César era el dios del siglo I, comparar que en Estados Unidos hoy hay 73% de cristianos.
de todos los grupos, ¿no? De distintas características, podemos separarlos un poquitito entre los distintos grupos de cristianos, pero 35% más o menos de protestantes, del catolicismo hay aproximadamente 22%, otros grupos de cristianos un 16%, y esa es la idea. Pero ¿qué pasa con ese cristianismo? Es un poco singular, y ya vamos a hablar. En China, el 40... Se tildó. ¿Perdón? Se había tildado. Ah, ok. Seguimos, entonces. Digo, ese grupo de cristianos, entonces, de Estados Unidos, el 73%, no está impactando, pareciera ser mucho la cultura, la vida y los cambios. China, 42% de sincretistas. ¿Qué quiere decir sincretista? Gente que mezcla distintos tipos de costumbres y de religiones y hacen de eso algo medio a su gusto y piacere, como decimos los italianos, ¿no? O los descendientes de italianos. Esto es realmente muy significativo. ¿Por qué? Porque de alguna forma nos parece por ahí que China es un lugar de budistas, pero fíjense que los budistas son el 12% de la población. Hay taoístas y hay otros grupos más, pero también son menores. El 42% de la gente pareciera ser solamente sincretista. Pero si pensamos un poquitito en el impacto de la cruz hoy, ¿sí? Y ya dejamos de compartir esto, si pensamos un poquitito en el impacto de la cruz hoy, tenemos que estar sintiendo que qué pasó justamente con esa cruz. ¿Qué pasó con esa situación de la cruz en el siglo I? ¿Y qué pasó con ese impacto, con esa situación de la cruz en el siglo XXI? ¿Qué tal si destinamos unos minutos a pensar un poquitito a lo que pasó, ¿sí? Por ahí podemos decir qué pasó, en términos pasados, con la cruz frente al imperio del siglo I. Y podríamos decir qué debiera pasar con la cruz en relación a nuestro siglo, al siglo XXI. Si me siguen, tengan sus pasajes ahí que yo les pasé por WhatsApp en su momento, porque los vamos a utilizar, porque queremos estar centrados esencialmente en qué nos dice la Biblia, la palabra de Dios, de qué es lo que pasó. Pero antes, permítame un segundo antes de leer la palabra, hacerles un desafío. Lean la palabra y empiecen a pensar en la realidad de lo que sucede en nuestro siglo y particularmente en nuestro país. Pues nosotros no vamos a ir a modificar, no es que estoy diciendo me importa nada, pero nosotros no vamos a ir a modificar la guerra de Rusia y Ucrania, no podemos. Aunque quisiéramos, no podemos. Pero sí podemos modificar cuestiones de nuestro país. Entonces, cuando lean este pasaje, traten de tomar algunos párrafos de ese pasaje y pensar qué paralelo tiene con nuestra situación real. Porque de esa manera vamos a pensar qué pasó en su momento y qué pasa hoy, justamente, o qué debiera pasar hoy con la cruz y el imperio. Si no hacemos esto, vamos a pasar una Semana Santa más. Vamos a dar vuelta a la hoja y después ya pasó Semana Santa, ya pasó una vez más. Y antes de eso, una anécdota cortita. Me acuerdo que toda la simbología de la Semana Santa en la casa paterna estaba mi abuela, que era una siciliana muy tradicional y muy conservadora. Y llenaba de ramas todo su cuarto, de ramas de olivo, llenaba todo el cuarto. Y yo me acuerdo que había algo singular. Cuando la abuela sacaba las ramas del cuarto, todas secas, ya porque era como que había terminado la celebración, había terminado toda la simbología. Y si lo decimos desde otro lado, ahí había terminado el impacto de la cruz, prácticamente. ¿Me siguen, no? Qué complejo que es esto. Y qué desafío para nosotros de hacer que esto sea algo distinto y fresco. Vamos entonces con los distintos pasajes que tenemos. Tenemos un primer pasaje de Lucas, ¿sí? Que toma algunos versículos, ¿sí? El primer pasaje de Lucas va hasta el versículo 7.
Si alguien quiere leer ese parrafito, como lo teníamos ahí en la lámina, sería bueno. Y ahí hablamos un poquitito de esa idea, porque vamos a pensar en el primero de los personajes. ¿Alguien lee? ¿Voluntario? Lucas 23, del 1 al 7. Normita, dale. Bueno, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle, diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó, diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole, él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban, diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Bien. Este es un pantallazo de la primera situación, ¿no? Un señor que era Pilatos, era el procurador, era el gobernador de esa ciudad, ¿sí? El gobernador que estaba ahí. Y vemos algunos detallecitos muy singulares que vamos a profundizar en un segundo. Pero al final de este párrafo dice que Pilato se lo pasó a Herodes. Herodes era un tetrarca, el pedazo del reino ese estaba dividido en pequeños reinitos que se llamaban tetrarquía. Y Herodes Antipas era justamente el tetrarca de esa región. Y justo estaba en Jerusalén. Entonces Pilato dice: tuc, tomá la voz, dámela a mí. Le pasó a Jesús a Herodes. Leen el párrafo siguiente, el párrafo que tenemos allí en Lucas 23, del 8 al 19. ¿Voluntario? Dale, Carla. Abrí el micrófono, Carla. Ahí ya lo abrí. Dale. Del 8 al 19, ¿no? Exacto. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, visitándole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba el pueblo, pero habiéndolo interrogado yo delante de vosotros, no le he hallado en este hombre delito alguno, de aquellos de que le acusáis. A mí, a un Herodes, porque os remití a él. He aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltenos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por decisión en la ciudad y por un homicidio. Bien. Y acá tenemos Herodes, el otro personaje de esta serie, ¿no? Un gobernador, primero, y el tetrarca o el rey de esa región.
Y ahora vuelve otra vez la escena a Pilatos. Alguien que lea, por favor, para que veamos la escena de Pilatos, nuevamente. Lucas 23, 20 al 25. Lucas 23, 20 al 25. Graciela. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces, diciendo, Escuchen de nuevo esto. Les habló Pilato queriendo soltar a Jesús. Seguí. dice, pero ellos volvieron a dar voces, diciendo, crucifícale, crucifícale. Y él les dijo por tercera vez, pues, ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Bien, cualquier similitud con la realidad argentina, de que suelten a los presos, de que condenen al que es justo y todo eso, es muy parecida a la sociedad, ¿no? Y que maten a los bebés no nacidos. Por ejemplo, ¿no? Pero ese fue el otro Herodes, ¿no? Ahora hablamos un poquito de eso en cuanto a Herodes. No, pero yo me refería a la realidad argentina. No, por acá eso es un paralelo. En aquel momento mataron a los bebés recién nacidos porque querían sacarse encima algo, y hoy están queriendo matar a los otros bebés de otra manera. Hay muchísimas similitudes en todo esto para poder manejarlo. Creo que podríamos hacer muchísimos paralelos muy finitos, ¿sí? Pensemos en esto, siempre hubo y habrá imperios, porque los imperios tienen que ver con el poder del hombre y el deseo del hombre de conquistar poder, dinero, territorio, lo que fuere. Lo importante es analizar nosotros como cristianos cómo impactó la cruz frente a aquel imperio, cómo impacta la singular cruz de Jesús que dejó desnudas las miserias populares y políticas. Ya hablamos el sábado pasado de las miserias populares, ¿se acuerdan, no? De los galileos, de los habitantes de Jerusalén. Y hoy vamos a hablar un poquitito de las miserias políticas. En el pasaje de Lucas 23 están estos dos actores, Pilato y justamente Herodes Antipas. Y yo quiero que hablemos rápido, por el tiempo y para que después podamos hacer un poco de intercambio acerca de esto. Lo primero que vamos a mencionar es el rol de Pilatos, ¿sí? Pilatos era un hombre de buenas intenciones, aparentemente, ¿no? Yo le hice repetir el pasaje a Graciela recién, ¿no? Pilato quería dejar libre a Jesús. Ahí están sus intenciones, por lo menos abiertamente, o por lo menos puestas sobre la mesa, ¿sí? Quiso quedar bien con todos, ese es otro de los problemas de Pilatos. Parecido a lo que vemos en todos los gobernantes hoy, ¿no es cierto? Quería quedar bien con la élite religiosa, entonces Pilato le dijo a los sacerdotes y principales y a la gente que se había reunido, no hay ninguna razón para condenar a este hombre. Quería quedar bien con el pueblo también, ¿no? Galileos y de Jerusalén. Y cuando Pilato oyó esto, le preguntó si Jesús era de Galilea. Ellos, ¿quiénes son ellos? El pueblo, ¿sí? El pueblo dijeron sí. Entonces Pilato se dio cuenta de que Jesús debía ser juzgado. Entonces quedó bien con el pueblo y lo sacó del medio de la situación. Envió Jesús al palacio de Herodes. El envío de Jesús al palacio de Herodes no fue una medida jurídica, no fue una medida técnica desde el punto de vista jurídico. Más bien fue una especie de un gesto amistoso
Ustedes leyeron en el pasaje que Herodes y Pilato estaban peleados. Es que se hicieron amigos. ¿En función de qué? De algo en el medio. Jesús. Cham y la cruz. La salida para Pilatos era ingeniosa porque le permitía, por un lado, escapar de las presiones de los jefes judíos que tenía ahí, que querían condenar a Jesús, y al mismo tiempo restablecer sus relaciones y buenos oficios con Herodes, usando a Jesús. Está claro, ¿no? Se sigue usando a Jesús hoy. Ya vamos a hablar un poquitito más de eso. Y se sigue usando a Jesús y la cruz para fines políticos. Justamente dice el pasaje, tampoco Herodes cree que sea culpable, y por eso lo envió de vuelta. Y este hombre no ha hecho nada malo y no merece morir, decía Pilato. Y la gente que estaba ahí gritó, ordena que maten a Jesús y dejan libre a Barrabás. Y acá vemos otra vez la presión del pueblo. De algún pueblo, porque si ustedes recuerdan el pasaje, era un pueblo que estaba instigado, ¿por quién? Por un grupo de líderes religiosos, por un grupo de líderes del pueblo, líderes populares. Sus buenas intenciones, las buenas intenciones de Pilato se desarmaron con la presión política del pueblo, más esos líderes. Nuestra próxima charla va a ser hablar de los líderes, pero se desarmaron y dijo que ordenó que mataran a Jesús como ellos querían y dejó libre a Barrabás, rebelde y asesino, dicho por Herodes y dicho por Pilato. ¿Qué tal el personaje Pilato? Nosotros a veces lo vemos casi muy bueno, ¿no? Y como diciendo, casi se convierte, casi, pero el casi no alcanza. Las buenas intenciones no alcanzan. Y vemos a alguien del imperio que no fue tocado por la cruz. El segundo personaje es Herodes. Por ahí nos confundimos a veces con el Herodes, con los Herodes, ¿sí? Herodes el Grande es el que estaba cuando nació Jesús, ¿sí? Y Herodes Antipas es un hijo de Herodes el Grande que mandó a matar a los chicos, y Herodes Antipas es el hijo, justamente, que tenía esta tetrarquía de Judea. Justamente, ¿cuál era la intención de esto? Era ver cómo se manejaba él en esta situación, porque la presión que tenía era el Sanedrín, justamente hebreo, que le estaba metiendo presión. Eran los líderes que movilizaban a todo el pueblo de ahí, galileos y de Jerusalén, y le metían presión. ¿Y cuál era presión? Rebeldía contra el emperador. Decían, este es un rebelde contra el emperador, está generando sedición contra el emperador. Vamos a pensar un poquitito en algunos de los detalles de estas cosas, por lo menos en 3 sentidos. Esta relación de Herodes estaba cargada de pactos políticos. Herodes Antipas apreció el gesto de Pilato, pero no quiso comprarse problemas, y entonces, ¿qué hizo? Devolvió a Jesús otra vez a Pilato. Eso es un pacto político. Te doy la mano, después hago así, doy la vuelta y arreglo la cosa por afuera. Cargado de jugarretas políticas. Las jugarretas son esos amagues que hacen los políticos de una forma particular, ¿sí? Él mismo, Herodes, no estaba bien visto por los judíos, ya que no era ni por sangre ni por la formación, él no tenía casi nada que ver con los judíos, y no lo querían, ¿sí? De hecho, hizo algo horrible, y al lado del lago de Galilea, donde había un cementerio judío, encima de eso, él fundó una ciudad en honor al emperador Tiberio, y fundó la ciudad de Tiberíades, que se menciona en la palabra también. Es decir, casi despreciaba a los judíos. Entonces, en esto hizo una serie de jugarretas políticas como para decir, acá me voy a congraciar con ellos, dándole lo que ellos realmente quieren, pero sin comprometerme. Porque él dijo, sí, no, ni soy, se lo devolvió a Pilato. La tercera cosa es que
Herodes, el tetrarca, estaba cargado de sangre inocente. ¿Por qué? Este Herodes, el tetrarca, era el que mandó a matar por decisión de la hija de su nueva mujer, mandó a matar ¿a quién? A ver, ¿quién se acuerda? A Juan el Bautista. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Eso lo podemos encontrar ahí, ¿sí? Entonces, este dijo, yo ya tengo mis manos manchadas con sangre de esta gente, no me quiero meter en otro bardo más, porque Juan el Bautista era un líder muy fuerte y movía mucha gente, y yo tampoco me quiero meter ahora con otro que mueve mucha gente, que es un líder muy fuerte. Entonces, tengo las manos sucias, no me las quiero ensuciar más. Ese fue el impacto de la cruz en la vida de estas personas, como líderes políticos. Pero permítame saltar un poquitito en el escenario y tratar de ver dentro del escalafón. Herodes el rey, Pilatos el gobernador, y dentro del escalafón de la estructura romana podemos hablar del centurión. ¿Quién era el centurión? ¿Quién era un centurión? A ver quién se acuerda de quién era un centurión. Era el jefe de los soldados. De una centuria, el jefe de 100. De 100 soldados. O sea, no era un pichi. El jefe de 100 soldados era un jefe importante. No creo que sea un general de nuestra época, pero ahí más o menos por arriba andaba dentro de algunas características. ¿Y cómo impacta la cruz de Jesús en este hombre que también era el imperio? Ustedes, en la ropa, en todo lo que ellos tenían, estaba muy cargado, muy impregnado de la fuerza y del poderío del imperio, ¿sí? ¿Cómo impacta? Justamente lo vemos en el pasaje de Marcos 15:39, que ustedes lo deben tener por ahí, yo se los mandé dentro de los textos para leer. Léanlo, por favor, alguien que lo lea. Sí, yo lo leo. Dale, Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. La cruz de Jesús impacta y tiene sentido porque llega con su mensaje a un corazón quebrantado. Ustedes dicen, ¿y todo esto pasó para que una persona se quebrantara? No importa. Jesús vino por las personas de a uno. Jesús no vino por las personas en masa. Jesús vino por cada uno de nosotros de a uno, no por nosotros en masa. Y acá vemos algunas cositas importantes que pasaron con la vida de este hombre, el centurión. ¿Por qué este hombre no actuó como Pilatos y como Herodes? Podría haber actuado igual. Era un soldado romano, preparado para las batallas. Era un hombre poderoso. ¿Por qué la cruz de Jesús impactó tanto en este centurión romano? Hay por lo menos 3 aspectos que me gustaría recalcar brevemente en este sentido. El primero de los aspectos es el comportamiento y las palabras diferentes de Jesús. Piensen que este centurión había visto muchísimas crucifixiones. Muchísimas crucifixiones. Estaba curtido con todas las crucifixiones. Sin embargo, el que estaba llevando la cruz ahora, el que iba a llevar la cruz ahora, no era otro igual. Él estaba acostumbrado a ver reos que insultaban, pateaban, reñían, hacían las mil y unas cosas mientras llevaban la cruz, ¿sí? Ahora este Jesús es particular, ¿sí? Era un preso totalmente diferente. Era Jesús, Hijo de Dios hecho hombre, con una cruz en sus hombros. Eso es muy significativo. No había pecado en ese reo que estaba caminando ahí, los demás estaban cargados de culpas y de situaciones. ¿Y qué diremos de las palabras de Jesús? ¿Sí? Las palabras de Jesús a lo largo de todo el proceso. Por ejemplo, como sucedió allí, posiblemente el centurión llegó a la misma conclusión que los alguaciles cuando estaban en el templo. Dice, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Vio y escuchó a un Jesús que impactó su vida. La segunda cosa que
que vemos en este centurión es que fue impactado por los acontecimientos que acompañaron la muerte del Señor. Y lo sabemos de memoria, pero muchas veces tratamos de tomarlo como el hecho histórico y no como esos acontecimientos fueron impactando en las vidas individuales. Aquel viernes a las 12 del mediodía descendieron sobre la escena del Calvario tinieblas sobrenaturales. Eran las 12, se hizo de noche. Y allí permanecieron justo hasta el momento cuando el Señor Jesús expiró. Hubo además un terremoto. Y Mateo deja claro que tanto el centurión como los que estaban con él fueron testigos de todo eso que estaba pasando en ese momento. Esos sucesos sobrenaturales que estaban pasando allí tuvieron lugar como consecuencia directa de que el que estaba muriendo ahí era el Señor. El que estaba muriendo ahí no era un reo más, ¿sí? Y sabemos que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Todo una serie de sucesos particulares. Es probable que el centurión no se iba a enterar de esto hasta después, pero alguna de esas cosas sí la estaba viendo. La noche la vio, el terremoto lo vio, y una serie de hechos realmente muy fuertes de la naturaleza sobre ese momento de la cruz. Sin embargo, lo lógico es que un hombre medianamente inteligente como el centurión, que tenía la capacidad de comandar 100 hombres, ¿sí? se preguntaba si entre aquellas tinieblas, durante las horas de más luz del día, aquel temblor de la tierra y la muerte de ese hombre que no había exclamado ninguna palabra grotesca, soez, ni de bronca, sino justamente todo lo contrario, podía existir alguna relación y algún misterio. Ese hombre se estaba preguntando. La última cosa significativa es la forma en que Jesús murió, ¿sí? Para pensar que la manera de morir del Señor pudo ser lo que más influyó en la relación de este centurión, no hace falta recurrir a alguna gran conjetura. Marcos dice claramente que lo vio el centurión, ¿sí? Y dijo, exclamó a gran voz, verdaderamente este era el Hijo de Dios, viendo que después de clamar había expirado. Y dos cosas que podemos mencionar. En Lucas 23:46 dice que murió hablando con su padre. ¿Escucharon lo que dije? Murió hablando con el Padre. Murió hablando con Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Murió orando por sus verdugos. Escuchen esto. Murió orando por sus verdugos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Murió clamando a gran voz el Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Murió por su propia voluntad y decisión. Habiendo dicho esto, dice la Escritura, expiró. El centurión había visto morir a tantos, como dijimos ya, en otras ejecuciones, en el campo de batalla, pero nunca había visto morir a alguien así. Y no pudo evitar exclamar al verlo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Lástima que no tenemos la historia final. ¿Cuál sería la historia final? Saber si este centurión terminó entregándose a Jesús o no. Porque podría haber llegado hasta ahí el impacto de la cruz y no había modificado toda su vida, había modificado su visión de este Galileo que estaba allí en la cruz. Pero el cambio se produce cuando Jesús termina entrando en la vida. Algunas conclusiones antes de charlar un poco juntos acerca de este tema. El imperio romano del siglo I no era muy diferente a los imperios del siglo XXI. Creo que pudiste hacer algunos cuantos paralelos mientras mostrábamos esos cuadritos al comienzo. Y mientras leíamos los pasajes, ¿sí? Muchas coincidencias entre el actuar de aquellos gobernantes del siglo I y los que nos rodean a nosotros hoy. Mucho deseo y desesperación del poder y desesperación por las riquezas. Mucho más aún la indiferencia frente a la cruz.
Particularmente, más allá del orden mundial, observamos en nuestro país el imperio del poder por el poder mismo. Ahí tenemos a Vilma que está entrando. Vamos a darle el OK. Ahí está. Decía, observamos en nuestro país el imperio del poder. La cruz no ha tocado los umbrales del poder. ¿Me siguen esto, no? La cruz no ha tocado los umbrales del poder. Y permítanme decir cosas muy duras, pero son reales. Hemos tenido gobernantes, o tenemos gobernantes, rosacruces. Eso es una secta altamente peligrosa. Budistas, pseudo-cristianos, que llaman a su hijo como el Papa solo por conveniencia política. Ustedes sabrán de quién se trata. Solo para sostener el imperio y el poder. Gobernantes sincretistas que le dan lo mismo todo y mezclan todo. Justamente como decía Edda al comienzo, ¿sí? Están dándole la mano por un lado a Jesús y a toda la idea del cristianismo, y por el otro lado están aplaudiendo las leyes que se aprueban para eliminar a los bebés. Casi como el papá de Herodes, el tetrarca. Pero hay una responsabilidad tuya y mía en esto, que es levantar la voz. No con una bandera de un color político u otro, no estamos hablando de eso. Con la bandera de la cruz de Jesús. Tú decir, en el análisis de los hechos cotidianos, debe estar atravesado por la bandera de la cruz de Cristo. No solo por principios éticos y morales. Hay que ser bueno, hay que ser correcto. No. Estamos hablando de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo no sedujo a Pilato. La cruz de Cristo no sedujo a Herodes. Pero sí se atrajo de forma irresistible a ese hombre y a ese centurión. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir simplemente lo que te pasa todos los días. Vas a hablar con muchas personas que no van a ser atraídas por la cruz. Pero realmente algunas van a ser como el centurión, que van a reconocer que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios. Que tu mensaje en estos días de Semana Santa, esta predisposición a la cosa, lleve impreso este sentir de la cruz, por encima de todos los imperios económicos, políticos, de poder que nos están rodeando y que nos están quemando la cabeza en estos días. Y yo deseo realmente que seas un mensajero, particularmente en estos días, de la única y salvadora cruz de Jesús. Espero que el Señor esté guiando tu vida en este sentido.